El presidente anunció el jueves con bombo y platillo, feliz, que había vendido el avión presidencial, que se había vendido a un país del cual nos enteramos su existencia, Tayikistán, que bueno, pues era una de las potencias, no, ni siquiera las potencias, era uno de los países rusos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Tayikistán, pero que en 1992 pues se independiza. Del 92 a la fecha solamente ha tenido un presidente que no es un presidente, es un dictador, es Rahmon, que habría llegado en ese momento, en 1992, Emomali Rahmon, y bueno, pues nunca ha dejado de ser presidente, es un dictador a final de cuentas. Pero se publican pues varias cosas. Hoy Mario Maldonado en particular, en su columna del Universal, escribe sobre la posibilidad cada vez más real de que realmente no haya sido Tayikistán quien compró el avión, sino que a través de Tayikistán lo compraron para Rusia. Mario, te mando un abrazo, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Luis, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MBS como todos los lunes. Pues es un caso bastante espinoso por lo que refiere el caso de Rusia y la relación México-Rusia, por lo que significa que esta nación de Vladimir Putin pues le haya plantado la guerra o le haya pues sí abierto la guerra, tratado de conquistar territorios ucranianos, porque además se dio, los contextos importan, y se dio en el contexto de la más que comparecencia, el evento que tuvo el presidente ucraniano Zelensky en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, allí con Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva, que por cierto allí los morenistas pues dijeron que no era un evento, digamos, formal, digamos que lo minimizaron esta fórmula ucraniana de la paz que presentó Volodymyr Zelensky en la Cámara de Diputados de México, por esos días justo en los que se anunció la venta del avión presidencial a este país muy raro, y decía que los morenistas, los diputados morenistas, pues dijeron que esto prácticamente no se trató de un evento formal, ¿no? Que no era un evento oficial, con declaraciones a título personal más bien de los legisladores de oposición, los panistas. Pero bueno, más allá de eso, que como diría el presidente es un poquito más de politiquería, hay muchas señales que indican que efectivamente quien hizo esta adquisición del avión presidencial, del Boeing 787 que vendió el gobierno mexicano, pues es Rusia. ¿Por qué decimos esto? Pues para empezar, Tayikistán, un país pequeño, dictatorial sin lugar a dudas, que no pinta mucho en el mapa internacional, pues no tiene ni siquiera una fuerza aérea, como para qué querrán un avión de estas dimensiones y capacidades como el avión presidencial de México. Se dice, además de todo, que pues Rusia, sabemos que está vetado de este sistema internacional para hacer transferencias financieras, el famoso SWIFT, que utilizan 11,000 bancos de 200 países para hacer transferencias y transacciones financieras. Rusia está vetado de este sistema, por lo cual requiere de países pues externos, de países terceros para poder hacer algunas de estas adquisiciones, ¿no? de bienes, de servicios, y quizá pues detrás de esto está el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Que utilizó a Tayikistán, un gobierno, un país de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas, pero pues cercano a Rusia, y se dice que incluso en relaciones diplomáticas y políticas también cercano al gobierno del presidente Vladimir Putin, es decir, el régimen de Rusia, que tiene muchas sanciones por la guerra en Ucrania y que no le permiten hacer estas transacciones. Ahora, lo más preocupante de esto es que México está siendo de esos pocos países que a contracorriente de la mayoría de las posturas internacionales pues hace negocios con Rusia, además de que no condenó completamente la invasión, el gobierno mexicano, la invasión de Rusia a Ucrania, y además pues se juntó este asunto con que el presidente ya estaba prácticamente desesperado por deshacerse del avión, que le ha cargado este simbolismo, ¿no? De corrupción y de derroche de recursos públicos, y que bueno, pues finalmente lo vendió depreciado en más de 40% de su valor original, que eso significa por cierto un daño al erario que tendrán que revisar en su momento pues las auditorías que se hagan y a ver si se le puede pues también generar un problema para el gobierno del presidente López Obrador por haberlo vendido
a un precio, por haberlo rematado cuando es un bien público, ¿no? Que se compró con los impuestos de los mexicanos, es decir, no era un bien del gobierno ni del del presidente a título personal, sino del gobierno que se pagó con los impuestos de los mexicanos. Pero me parece que esto, en el contexto en el que el presidente López Obrador está con frentes abiertos en Estados Unidos, los acusa de ser injerencistas, de querer meterse a los temas de seguridad, de querer poner a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas, de atizarle tanto a la DEA, ¿no? Con todo este asunto de filtrar información, incluso información del ejército mexicano. Me parece que en ese contexto muy, muy delicado de relaciones México-Estados Unidos en términos de seguridad, que el presidente López Obrador o que el gobierno mexicano se haya atrevido a hacer una transacción con Rusia a través de un tercer país, que es este de Tayikistán, pues deja mucho que desear, sobre todo por lo que pueda venir como represalia de Estados Unidos, mi querido Luis. Va a ser interesante si esto se va confirmando, porque se va moviendo ya en muchos medios de comunicación. Hay muchas plumas que tienen este tema, como la tuya, por ejemplo, Mario. Si esto se va confirmando, si esto empieza a hacerse evidente, pues la reacción del gobierno de Biden en particular y del tío Sam en lo general, pues no va a ser precisamente muy, muy buena, con un presidente que se está peleando fuerte con los Estados Unidos, con un presidente que se enoja con la DEA porque hace operaciones especiales aquí en nuestro país. O sea, por si algo nos faltaba, ¿no? Por si teníamos alguna bronca para seguir llevándonos mal con nuestro principal socio comercial, que eso tenemos que entenderlo, el principal socio comercial. Me encanta porque de repente llegan muchos mensajes, pues hay más en el mundo, pues podemos hacer negocios con El Salvador y podemos hacer negocios con Perú y podemos hacer negocios ahí con Tayikistán, ¿no? Por este país que luego no podemos ni pronunciar, pero pues el principal socio, de donde viene la lana, de donde cae la marmaja, Mario, es Estados Unidos, nos guste o no. Entonces, bueno, pues a ver cómo se va poniendo la cosa, si esto termina por confirmarse, que le estamos haciendo un favor a Vladimir Putin, está cañón. Sí, y que pues sobre todo México es de estos países que se niega a cerrar relaciones comerciales, diplomáticas, políticas con Rusia, porque eso es una realidad. México no ha, cerrado las operaciones comerciales que pueda tener con Rusia, o incluso las comunicaciones, el trato diplomático. Eso se mantiene, y llama la atención que ahora, a pesar de que muchos países, incluidos algunos de los que fueron en su momento aliados o que tenían más predilección por un gobierno como el que tiene Vladimir Putin, estamos hablando, por ejemplo, de Corea del Sur, de Taiwán, se sumaron estos dos países, por ejemplo, también al veto que tiene Rusia, cerca de 15,000 sanciones económicas que han impuesto diversos países del mundo. Es un récord histórico para cualquier país, tantas sanciones por esta invasión a Ucrania, y que México en esta coyuntura sea de los pocos países que todavía tienen esta relación, estos negocios, y que por si fuera poco, pues es uno de los que se dice, o más bien a través del país por el cual se compró ese avión presidencial, bueno, se hizo a través del tercero, que está allí, pero que realmente está detrás de eso Rusia. Y todo esto viene de fuentes internacionales que tienen, acceso a este tipo de transferencias, de transacciones, que saben que Rusia pues está imposibilitado. Es decir, Rusia, si hubiera querido comprarlo a título personal, como Rusia o el propio presidente Vladimir Putin, no hubiera podido. ¿Por qué? Pues porque no tiene acceso al sistema financiero internacional, se los hubiera tenido que pagar en efectivo, una cosa por el estilo. Era imposible, entonces tenía que buscar a un país tercero, ¿no? Y esto pues llama mucho la atención. Rusia, por cierto, quiere hacer su propio sistema financiero, que obviamente no utilice el dólar, que es la moneda de curso más utilizada en el mundo, pero bueno, esto está cuesta arriba, y pues mientras esto funciona o no, o mientras intenta crear su propio sistema monetario y financiero, pues si quiere adquirir aviones, los puede adquirir a través de países terceros, y si México se presta a eso, pues qué mejor, ¿no?, que tender los lazos con el vecino del sur, que en este caso es México, del país con el que tiene tantos problemas y está tan enfrentado el gobierno de Vladimir Putin, que es Estados Unidos, ¿no? Joe Biden. Ya veremos qué dice, pero hay muchos indicios que apuntan hacia que esta trama de la venta del avión presidencial pues tiene de fondo, detrás, de telonero, a Vladimir Putin y a Rusia, Luis. Mario Maldonado, te mando un abrazo y te leemos ahí en El Universal y te seguimos en tus redes.
Estoy en Twitter en @Mario Mal y también en @El Geo con la información financiera y económica. Un abrazo, Luis, muy buenos días.